Hola a todos, mi nombre es Bianca Lamberti, residente de segundo año de Liga General San Martín de la Plata, y junto a mis compañeras de año, Eliana Garrido y Magalí Elizalde, les presentaremos este ateneo denominado Asociación entre Enfermedades Autoinmunes a propósito de un caso. En primer lugar, se va a hacer una introducción respecto a la interrelación entre el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino, para luego así presentar el caso clínico con su sintomatología y hallazgos de laboratorio. En tercer lugar, describiremos las patologías que aquejan a esta paciente, abarcando la clínica y el laboratorio, y por último nos meteremos en el abordaje ante la Asociación de Enfermedades Autoinmunes. Las funciones del cuerpo humano se hallan en un estado de equilibrio que dependen principalmente de la interrelación entre el sistema nervioso central, el endocrino y el inmune. Esta se halla bajo estímulos desequilibrantes provenientes tanto del interior como del exterior, siendo el principal factor el estrés. Actualmente se considera el sistema inmunitario un órgano sensorial que explora el medio interno para descubrir infección y traumas e informar al sistema nervioso central. Es entonces cuando este último elabora señales endocrinas y neurotransmisores que regulan la respuesta inmunitaria y de este modo evitan la hiperactividad inmune de tipo inflamatoria que puede provocar lesión en el huésped. Del desbalance entre estos tres sistemas puede surgir la enfermedad autoinmune endocrina. Las enfermedades autoinmunes se hallan con una prevalencia aproximada entre 7,6 a 9,4% a nivel mundial, siendo la enfermedad de Graves, la diabetes mellitus tipo 1, la anemia perniciosa, la artritis reumatoide, la tiroiditis de Hashimoto y el vitiligo las más frecuentes. Tradicionalmente, se ha considerado que estas patologías forman un espectro. En un extremo se encuentran enfermedades órgano-específicas con blancos específicos para órganos, siendo el principal ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, y en el otro extremo se encuentran las enfermedades autoinmunes sistémicas, siendo el principal ejemplo el lupus eritematoso sistémico. Muchas enfermedades autoinmunes órgano-específicas son endocrinopatías. Por un lado, las enfermedades órgano-específicas pueden superponerse clínica y serológicamente entre sí, así como las no órgano-específicas pueden presentar superposición entre lupus, artritis reumatoidea y otras colagenopatías. Ambas entidades presentan un importante componente genético y por ende una tendencia familiar. Difieren en su fisiopatogenia, ya que en el caso de las enfermedades órgano-específicas hay una invasión linfoide que destruye el parénquima del órgano y genera un déficit metabólico, por lo cual el tratamiento tendrá como objetivo suplir el mismo. Por otro lado, en las enfermedades no órgano-específicas, las lesiones se deben al depósito de inmunocomplejos, con el consiguiente reclutamiento del complemento e inflamación, lo que lleva a estos pacientes requieran un tratamiento de tipo inmunosupresor para disminuir el proceso inflamatorio y la producción de anticuerpos. Ambas generan tendencia a la aparición de neoplasias, siendo en el primer caso más frecuentes en el órgano afectado y en el segundo caso las neoplasias de tipo linforreticulares. La autoinmunidad es un evento multifactorial. Para la pérdida de la tolerancia se requieren factores tanto genéticos como ambientales. El modelo de herencia de trastornos autoinmunes es complejo e involucra varios genes, siendo el marcador genético más constante para enfermedad autoinmune el genotipo de MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. Los factores ambientales que se creen que tienen mayor influencia sobre la aparición de enfermedad son los agentes infecciosos, la dieta y las toxinas. El caso clínico a presentar trata de una paciente femenina de 30 años de edad que acude al servicio de reumatología de nuestro hospital por dolencias vinculadas a su artritis reumatoidea. Refiere antecedentes de hipotiroidismo y celiaquía. La paciente acude al servicio de reumatología en noviembre de 2018 con una artritis y un diagnóstico previo de artritis reumatoidea realizado en otro centro, por lo que desde el servicio se decide pedirle estudios de laboratorio para corroborarlo. El factor reumatoideo da muy por fuera del rango de referencia, es de 141 unidades internacionales mililitro para un valor superior de 20. El ACCP, antipéptidos citrulinados, también da por fuera del rango de referencia, dando 6,20 unidades mililitro, y además se le pidieron marcadores de reactantes de fase aguda, como son la eritrosedimentación y la PCR, ambas ligeramente elevadas. A diciembre de este año no comenzó tratamiento. Durante los 2 años siguientes, no hay registro de esta paciente en nuestro hospital, ya que se atendió nuevamente en un centro privado y vuelve al hospital en agosto del 2020 con poliartritis de pequeñas articulaciones, rigidez muscular mayor a 1 hora y exacerbación de los síntomas, por lo que solicitan laboratorio completo y le indican naproxeno 500 miligramos cada 12 horas.
En septiembre de este mismo año acude a un control y continúa con poliartritis. En el control de laboratorio de agosto del 2020 se realiza eritrosedimentación y PCR, que se encuentran ligeramente elevados, TGO y TGP, también por fuera del rango de referencia, probablemente asociado a la ingesta de naproxeno, y se hace un control de función tiroidea evaluando TSH y T4 libre, donde se observa una TSH de 221,5 microunidades internacionales mililitro, muy por encima del valor superior del rango de referencia, y una T4 libre por debajo del mismo, siendo de 0,35 nanogramos decilitro. Al mes siguiente se vuelve a controlar la función tiroidea, además de la eritrosedimentación y PCR, que también continúan elevadas. La función tiroidea mejora un poco. Esta es una paciente que no adhiere bien al tratamiento, a la dosis de levotiroxina, entonces la TSH disminuye, aunque igual se encuentra muy por fuera del valor de referencia, y la T4 libre ingresa en el valor de referencia, pero hacia el límite inferior. También se determina el perfil serológico de celiaquía, ya que es un antecedente que refiere la paciente. Se le realiza IgA, encontrándose dentro de los valores normales, antitransglutaminasa IgA, con un valor mayor a 101 unidades, anticuerpo antipéptidos diaminados de ileaína IgA, mayor a 103 unidades, los mismos de tipo IgG, de 121 unidades, y un anticuerpo antiendomicio IgA positivo. Los criterios diagnósticos de AR establecidos en 2010 por el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo indican que el individuo debe presentar al menos una articulación con sinovitis clínica, no pudiendo explicarse por el padecimiento de otra enfermedad como por ejemplo un trauma. Por otro lado, debe sumarse un score mayor o igual a 6 en el sistema de puntuación que se presenta en esta tabla, que considera la distribución de la afectación articular, la serología del factor reumatoideo y o el ACCP, el aumento de los reactantes de fase aguda y la duración igual o superior a 6 semanas. Aquí hemos remarcado el score para nuestra paciente en particular, que vemos que claramente supera los 6 puntos. Se han identificado diversos factores predisponentes. Por un lado ambientales, como la exposición al humo de tabaco, genéticos asociados al antígeno leucocitario humano HLA-DRB1 e inmunológicos con un incremento en la producción de citoquinas proinflamatorias. A través de la estimulación por un antígeno no conocido, se produce una activación de linfocitos TCD4 que liberan citoquinas proinflamatorias con la consiguiente estimulación de macrófagos a nivel sinovial que producen TNF-alfa e interleuquina 1, estos responsables de perpetuar el proceso inflamatorio y la sintomatología sistémica, además de contribuir a la degradación del cartílago y del hueso mediante la activación de proteasas, así como de las células responsables de la resorción ósea, los osteoclastos. Una de las determinaciones de laboratorio que se realiza ante sospecha de artritis reumatoidea es el factor reumatoideo. Este constituye un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra el fragmento constante de la inmunoglobulina IgG. Generalmente pertenecen al isotipo IgM, aunque también se han hallado FR de todos los tipos de inmunoglobulinas, pero la determinación de estos últimos tiene una menor sensibilidad y especificidad. El factor reumatoideo IgM se encuentra en un 60-80% de los casos de artritis reumatoidea y en un 15% de los casos de artritis reumatoidea juvenil. Este parámetro es poco específico y se encuentra tanto en patologías autoinmunes como en individuos sanos. Otro factor a tener en cuenta es que en mayores de 70 años aumenta el número de falsos positivos de factor reumatoideo. Otra determinación de laboratorio que se utiliza es la medida de anticuerpos antipéptidos citrulinados o ACCP. La citrulinación consiste en una modificación post-transcripcional del aminoácido arginina en citrulina mediante la acción de la enzima peptidilarginina diminasa. Esta conversión es capaz de activar la respuesta inmune. No es un proceso específico de la artritis reumatoidea, sino que es un cambio fisiológico asociado a la inflamación. Tiene una sensibilidad de un 82% y una especificidad entre el 90 y 99%, mucho mayor que la del factor reumatoideo. Su utilidad clínica no radica solo en su alta especificidad, sino que son predictivos del desarrollo de artritis reumatoidea, pudiendo ser positivos hasta 10 años antes de que comiencen las manifestaciones. Además, valores elevados son de mal pronóstico, ya que indican un aumento en la probabilidad de desarrollar formas erosivas y progresivas con mayor daño osteoarticular.
A diferencia del factor reumatoideo, se hallan en solo un 2 a 5% de los pacientes con otra enfermedad reumática distinta a la artritis reumatoidea. Ahora voy a hablar de otra enfermedad que presenta la paciente, que es la tiroiditis de Hashimoto, que se trata de un trastorno hipotiroideo. El hipotiroidismo es una condición caracterizada por la producción insuficiente de hormonas tiroideas. Esto puede deberse a una falla en la producción de hormonas por parte de la glándula, con un estímulo normal por parte de la unidad hipotálamo-hipofisaria, en cuyo caso hablamos de un hipotiroidismo primario, o puede deberse a una disminución del estímulo por parte de la unidad hipotálamo-hipofisaria, y en este caso se trata de un hipotiroidismo central. El hipotiroidismo primario corresponde al 98% de los casos y dentro de estos el 70% son subclínicos, en cuyo caso no hay sintomatología y lo que ocurre es que se empieza a alterar la TSH, pero no las hormonas tiroideas que se encuentran dentro de los valores normales. Las manifestaciones clínicas que se encuentran en los pacientes con hipotiroidismo son consecuencia de que las hormonas tiroideas tienen un papel muy importante en el metabolismo. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la piel fría y áspera, el aumento de peso, la retención hídrica, la bradicardia, ya que las hormonas tiroideas tienen un efecto cronotrópico sobre el corazón, entonces al estar disminuidas van a producir bradicardia. Además, en estos pacientes se puede encontrar fatiga, somnolencia y baja motilidad intestinal. La autoinmunidad tiroidea es una condición fisiopatológica por la cual un individuo es capaz de producir autoanticuerpos contra antígenos que forman parte sustancial de la glándula tiroides. Si bien existen varios antígenos tiroideos, los tres que tienen un real significado clínico son la tiroperoxidasa, la tiroglobulina y el receptor de TSH. La tiroperoxidasa se encuentra en la membrana apical del folículo tiroideo y la tiroglobulina se encuentra en el coloide. Por lo tanto, debido a esto, a medida que el daño a la glándula se va haciendo más profundo, va a aparecer, además de anticuerpos antitiroperoxidasa, anticuerpos antitiroglobulina. En la práctica, los anticuerpos antitiroperoxidasa son los mejores marcadores de autoinmunidad tiroidea en general y de tiroiditis de Hashimoto en particular, aunque existen excepciones. La tiroiditis de Hashimoto es la tiroiditis más frecuente y es una patología que afecta principalmente a las mujeres en una relación 9:1 respecto a los hombres. Se encuentra en todas las edades, aunque en una mayor proporción entre los 30 y los 50 años. Se caracteriza por tener títulos altos de anticuerpos, en el 90% de los casos hay títulos de anticuerpos antitiroperoxidasa y en el 20% se encuentran anticuerpos antitiroglobulina. El primer hallazgo físico suele ser el bocio, que es un agrandamiento de la glándula tiroides, y este suele ser firme, simétrico e indoloro. En cuanto a la fisiopatología, en la tiroiditis de Hashimoto existe infiltración linfocitaria severa, destrucción de los folículos tiroideos y alteración en la producción de hormonas. En primer lugar, hay un aumento en la producción de citoquinas que producen daño en el parénquima de la glándula y luego se involucran los autoanticuerpos y linfocitos T citotóxicos. Luego de esto, los anticuerpos antitiroperoxidasa activan el complemento y esto puede llevar también a necrosis. Existe una fuerte influencia genética en el desarrollo de enfermedad tiroidea autoinmune. Los factores genéticos contribuirían en alrededor de un 73% al desarrollo de anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. No se han demostrado de manera constante el enlace genético entre tiroiditis de Hashimoto y un locus de HLA específico, pero hay múltiples locus de sensibilidad involucrados. Un factor ambiental importante sobre la evolución natural de la enfermedad tiroidea es la ingesta de yodo, ya sea en la dieta o en los fármacos. La exploración clínica se inicia con la inspección del paciente y la palpación en búsqueda de bocio. Además de las pruebas de laboratorio, se pueden requerir estudios en vivo como ecografía, gamografía tiroidea o punción-aspiración con aguja fina. En cuanto al laboratorio, las determinaciones que se realizan son la TSH, T4 total, T4 libre, anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. En nuestro hospital utilizamos el equipo Access, en el cual realizamos las determinaciones por quimioluminiscencia, que es un método de tercera generación que tiene alta sensibilidad. Esto es importante dado que las hormonas se encuentran en baja concentración.
Como se ve en la figura, existen distintos métodos para medir hormonas. A lo largo del tiempo se fueron desarrollando métodos cada vez con mayor sensibilidad y se clasificaron en distintas generaciones que se establecen según el valor de sensibilidad funcional, lo que indica la mínima cantidad de hormona que puede medirse con un coeficiente de variación menor al 20%. Como mencioné anteriormente, el método que utilizamos es de tercera generación y detecta valores de hasta 0,01 microunidades por mililitro. El avance de las generaciones permitió diagnosticar mejor a los pacientes, ya que, como los métodos más antiguos no detectan concentraciones tan bajas, no eran útiles para, por ejemplo, diagnosticar hipertiroidismo. En cuanto a la TSH, esta es una hormona proteica, por lo cual su medida se realiza por técnicas inmunométricas. Estas técnicas utilizan doble anticuerpo específico, haciendo que la TSH quede incluida en un complejo de tipo sándwich. El valor de referencia es de 0,5 a 4 microunidades por mililitro. En la mayoría de los casos, la determinación de TSH junto con la de T4 total o T4 libre es suficiente como para definir la función tiroidea. Dado que la TSH se afecta antes que la T4 y que además, ante pequeños cambios en la T4, hay grandes variaciones de la TSH, es más sensible medir esta última tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. La T4 circula mayormente unida a proteínas transportadoras como la globulina ligadora de hormonas tiroideas, la albúmina y la transtiretina, y una pequeña cantidad circula libre. Normalmente, para evaluar la función tiroidea se mide la T4 total, pero en algunos casos se utiliza la T4 libre, por ejemplo, cuando hay alteraciones en las proteínas transportadoras que modifican la cantidad de T4 total, pero no de T4 libre. La T4 total se determina por métodos competitivos y su valor de referencia es de 5,5 a 12,5 microgramos decilitro. La T4 libre representa solo un 0,02% de la T4 total y su valor de referencia es de 0,58 a 1,64 nanogramos decilitro. La principal limitación es su baja concentración y el método de referencia es la diálisis de equilibrio más espectrometría de masas. Muchas veces la aparición de los anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina precede a las alteraciones de TSH. La medida de estos anticuerpos se realiza periódicamente en pacientes ya diagnosticados a modo de control y los anticuerpos antitiroglobulina son menos específicos de autoinmunidad tiroidea ya que se hallan en un 10% de pacientes sanos. Yo voy a hablar de otra de las patologías que posee la paciente, que es la celiaquía. Esta es una enteropatía crónica inmunomediada con afectación sistémica precipitada por la ingestión de proteínas tóxicas del gluten en individuos genéticamente predispuestos. Es la única patología autoinmune capaz de revertir por completo cuando se retira el estímulo, que en este caso es la ingesta de gluten, registrándose así una notable recuperación de la histología intestinal. Es la enfermedad crónica intestinal más frecuente y su prevalencia se estima en el 1% de la población. También es más frecuente en mujeres con una relación de 2,5 a 1. En estos individuos hay un mayor riesgo de padecer malignidad intestinal. Como se observa en la fotografía, ante una ingesta normal de gluten se produce la atrofia de las vellosidades. Cuando se realiza una dieta libre de gluten, se recupera así la histología de la mucosa normal. En la atrofia vellositaria se produce la apoptosis de los enterocitos y la pérdida de la arquitectura de la vellosidad por actividad de metaloproteinasas. Se genera un infiltrado linfocitario e incremento de linfocitos intraepiteliales por medio del reclutamiento celular y expansión local. También se genera la hipertrofia de las criptas, aumentando la tasa de regeneración y el engrosamiento de la mucosa a través de la desregulación de la señalización de los factores de crecimiento. El interferón gamma es el principal determinante del daño epitelial, no solo dañando al enterocito, sino también a las uniones estrechas, aumentando la permeabilidad intestinal. Este también induce la síntesis de transglutaminasa 2, fomentándose así la producción de neoepítopes,
Estos generan un aumento en la producción de anticuerpos antitransglutaminasa, perpetuando el daño y generando así la cronicidad de la patología. Respecto a la inmunología de la enfermedad celíaca, los péptidos de gliadina son presentados por HLA DQ2 y DQ8, existiendo así predisposición genética. Hay mayor estimulación de linfocitos T y por ende mayor expansión clonal que contribuye a la patología a largo plazo. El alelo con más impacto en la susceptibilidad es el HLA DQ2.5, en tanto que DQ2.2 y DQ8 se asocian a un menor riesgo. Esta patología produce tanto manifestaciones gastrointestinales que se presentan como dolor abdominal recurrente, diarrea crónica, constipación y vómitos, como manifestaciones extragastrointestinales que pueden ser la baja estatura, la pérdida de peso, el retraso de crecimiento, la anemia, entre otras. También existen condiciones asociadas que pueden ser la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoidea, la hepatitis autoinmune, la tiroiditis autoinmune y la familiaridad con un caso de enfermedad celíaca. Por lo que en los grupos de riesgo asintomáticos se debe pedir test serológico cada 2 o 3 años. Y al ser tan variable la presentación clínica, a veces puede dificultarse el diagnóstico. El diagnóstico se realiza utilizando la tríada diagnóstica basada en la sospecha clínica, la evaluación de laboratorio y la biopsia de intestino delgado, la cual constituye el diagnóstico definitivo. Una rápida respuesta a la dieta libre de gluten refuerza el diagnóstico. El diagnóstico consiste en la evaluación de autoanticuerpos, que son los antitransglutaminasa y los antiendomicio, y de alloanticuerpos contra los péptidos de gliadina. Existen diferentes combinaciones serológicas y la combinación inicial más recomendada para el diagnóstico de acuerdo a la disponibilidad es la determinación de los anticuerpos antitransglutaminasa IgA y de IgA total. Y si hay deficiencia de IgA, debe agregarse la determinación de los antipéptidos de aminados de gliadina de tipo IgG junto a los antitransglutaminasa IgA. Los anticuerpos antigliadina IgA e IgG clásicos no son recomendados para el diagnóstico de enfermedad celíaca. El anticuerpo antitransglutaminasa tisular de tipo IgA es universalmente aceptado como el indicador serológico más importante en el diagnóstico de enfermedad celíaca, ya que refleja el daño del enterocito, y tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%. Es determinado por técnicas inmunoquímicas como ser ELISA o quimioluminiscencia, y se recomienda que sea acompañado por la medición de IgA sérica total para descartar el déficit selectivo de IgA. Un título positivo bajo de este anticuerpo en un paciente sintomático debe ser derivado para realizar la biopsia endoscópica. Y los sujetos que presentan síntomas subjetivos de enfermedad celíaca y títulos elevados de anticuerpos antitransglutaminasa, que son mayores a 10 veces su valor normal, tienen una probabilidad de presentar atrofia vellositaria severa con alta especificidad. Un título positivo bajo de anticuerpos antitransglutaminasa IgA menores a 3 veces el valor normal, sin síntomas evidentes, deben ser reconfirmados en un plazo próximo, que no debe superar los 6 meses, y manteniendo el gluten en la dieta. Se sugiere agregar otro marcador, como puede ser el antiendomicio o antipéptidos desaminados de gliadina de tipo IgG. Los anticuerpos antiendomicio IgA son detectados por inmunofluorescencia indirecta. Se utiliza impronta de esófago de mono y el patrón que se observa en el EMA positivo es de tipo panal de abeja, siendo mayor en el borde del citoplasma. Es un método costoso y operador dependiente y presenta una alta especificidad que va de un 98 a un 100%, con una moderada sensibilidad menor al 70%. Tiene alta correlación con el nivel de antitransglutaminasa IgA y lo que se ve es que con un nivel alto de estos, el EMA es positivo. En cuanto a los anticuerpos antipéptidos de aminados de gliadina, estos mejoran la eficacia en el diagnóstico con respecto a los antigliadina clásicos.
son útiles los del tipo IgA y también los del tipo IgG. El rendimiento de los anti-DGP y IgG en el proceso diagnóstico es mejor que el IgA. Los anti-DGP y IgG tienen sensibilidad que va de un 80 al 98% y una especificidad mayor del 90%. Y los anti-DGP y IgA tienen una sensibilidad que va del 81 al 95% y una especificidad que va del 86 al 93%. Para el seguimiento es de utilidad tener los valores de anticuerpos al momento del diagnóstico, previo al comienzo de la dieta libre de gluten, porque facilita el seguimiento durante el tratamiento. Los anticuerpos anti-DPG son los primeros en negativizar, y en casos especiales, por su severidad, es importante evaluar la tendencia en descenso de los valores serológicos durante el primer año de evolución. Y por último, la biopsia intestinal constituye el diagnóstico definitivo y además permite la estratificación del daño al inicio del tratamiento. La determinación de HLA de Q2 de Q8 no debe ser usada rutinariamente en el diagnóstico inicial de enfermedad celíaca. Sí puede ser útil para excluir la enfermedad en casos de diagnóstico dudoso donde la serología y la biopsia muestran discrepancias. Para hablar de la asociación de las enfermedades autoinmunes, presentaremos algunos trabajos. El primero se tituló Estudio de la artropatía y autoinmunidad de la enfermedad celíaca y fue realizado en Canadá en 2013. En la tabla se muestra la asociación de diferentes enfermedades autoinmunes con la enfermedad celíaca, por medio de la determinación de la prevalencia de estas enfermedades respecto a un grupo de pacientes con enfermedad celíaca y a otro grupo que no la presenta. Se observa que todas presentan una mayor prevalencia en el grupo con enfermedad celíaca que en el de referencia, siendo la tiroiditis autoinmune, la psoriasis y la dermatitis herpetiforme las más prevalentes. Este trabajo, titulado Relación de la enfermedad celíaca con la artritis reumatoidea, fue realizado en Alemania en 2015. A grandes rasgos, cuenta que la artritis reumatoidea y la enfermedad celíaca comparten múltiples aspectos. Epidemiológicamente tienen una incidencia comparable ya que tienen influencias ambientales comunes, como son las infecciones, los factores nutricionales y la disbiosis. A nivel clínico, la enfermedad celíaca puede generar manifestaciones reumáticas extraintestinales y la artritis reumatoidea manifestaciones gastrointestinales. No comparten predisposición según HLA, pero sí comparten muchos locus no HLA cruciales en la activación y la regulación de la respuesta inmune. También cuenta que en pacientes con enfermedad celíaca se han hallado numerosos estudios que evidencian anticuerpos específicos contra la tiroides, contra el páncreas endocrino, contra estómago e hígado y anticuerpos antinucleares. Se desconoce el significado clínico de estos anticuerpos, aunque algunos pueden asociarse con manifestaciones extraintestinales. Se ha visto que pacientes con factor reumatoideo positivo tienen una mayor incidencia de anticuerpos antitransglutaminasa. Además, hay producción de factor reumatoideo en la mucosa intestinal en pacientes con enfermedad celíaca activa. Este último trabajo, llamado Enfermedad celíaca y riesgo de trastornos autoinmunes, fue publicado en Italia en 2016 y evaluó el riesgo de padecer enfermedades autoinmunes comparando una cohorte de niños con enfermedad celíaca respecto a la población de referencia. Una de las conclusiones más importantes fue que la prevalencia del hipotiroidismo autoinmune fue considerablemente mayor en los pacientes con enfermedad celíaca, la cual fue de un 4,8%, respecto a la de referencia, que fue de un 0,9%. Y también la edad de diagnóstico, ya que fue más precoz en los pacientes celíacos. La asociación entre la enfermedad celíaca y la autoinmunidad tiroidea es descrita tanto en adultos como en la población pediátrica. Como conclusión, por un lado, debido a la importante asociación entre enfermedades autoinmunes, una vez diagnosticada una de ellas, es fundamental hacer vigilancia de otros trastornos autoinmunes concomitantes, de modo de establecer un diagnóstico y tratamiento precoz. Además, este caso clínico revela la importancia de la interdisciplina y el trabajo en equipo entre varias especialidades médicas y el laboratorio, ya que la paciente es atendida en el servicio de soporte nutricional, endocrinología y reumatología. Esta es la bibliografía consultada.
Y muchas gracias.